7 de octubre. 7 de noviembre, perdón. La revolución ya estaba en marcha. Es más, había muchas revoluciones en marcha. Estaban los obreros, estaban los soldados, estaban los campesinos, estaban las clases medias, estaban las mujeres emancipándose, múltiples revoluciones en marcha. Una revolución en verdad es un conglomerado de revoluciones. La revolución no es un acto de la toma del palacio. Ese es apenas un elemento complementario de un proceso gigantesco cuya característica fundamental es la gente que antes no tenía opción a participar en las decisiones colectivas, hoy la asume de hecho, sin pedirle permiso a nadie, asume de hecho su participación en las decisiones colectivas. Una revolución es un proceso de democratización absoluta. Y entiendo la democratización no solamente como ir a colocar un papel en una urna. Entiendo democratización como la capacidad de la gente de deliberar, de debatir, de definir, de participar en las cosas que le afectan. El salario, el trabajo, la luz, el agua, el transporte, la relación padre-hijo, la relación esposo-esposa, la relación patrón-obrero, la relación campesino-terrateniente, la relación de todas las relaciones que te afectan. Cuando la gente se involucra directamente en la deliberación y definición de esa vida que antes la definía el Estado y que ahora se disuelve en la participación de la gente, estás ante una revolución. Estás ante una revolución. Es el 2003, cuando frente a la voluntad de Sánchez de Lozada de decir vamos a vender gas a Chile y por Chile y para Chile, la gente del Alto y de Guarizata y de Cochabamba y de Siglo XX y de Huanuni y de San Julián dicen no, señor, el gas no lo vas a vender. Yo voy a definir qué se hace con el gas. La gente se vuelve especialista del gas. La gente se vuelve especialista de la Asamblea Constituyente. La gente se vuelve especialista del indianismo y el catarismo. La gente se vuelve especialista de todo. Y asume directamente, sin mediación, el debate y la decisión de su vida. Esa es una revolución. Es decir, democracia. Democracia diaria, democracia continua. ¿Sobre qué temas? Sobre todos los temas. Esa es una revolución. Y ese es un proceso. Estalla, se desborda, se amplía a otros territorios, aborda otros temas, retrocede en unos, avanza en otros, se involucran otros sectores que anteriormente eran apáticos. La gente que cotidianamente aceptaba que otros decidan por él, decide que ahora él tiene que decidir. Y se reúne en una asamblea, se reúne en una plaza, se reúne en una fábrica, se reúne en una comunidad, marcha, regresa, vuelve a marchar, vuelve a reunirse, vuelve a debatir, protesta, vuelve a organizarse. Asume la deliberación y el control de los asuntos colectivos de una sociedad. Y eso es un proceso, no es un acto. Una revolución entonces es un proceso que involucra muchas revoluciones. Hay unas fascinantes descripciones de la Revolución Rusa en los textos de algunos autores que vale la pena leer, de cómo las mujeres se ponen pantalones de varones y botas para protestar y romper la vieja jerarquía y subordinación a la familia, cómo los niños rompen la relación de subordinación en la escuela, cómo los militares, los soldados rompen la relación de jerarquía en las Fuerzas Armadas, cómo los obreros rompen la relación de mando en las fábricas. En fin, todo se vuelve un lugar de deliberación. Múltiples revoluciones en marcha.
Pero como toda revolución involucra un involucramiento, como toda revolución significa un involucramiento de la gente en los asuntos colectivos, al interior de la gente se forman grupos, colectividades, tendencias. Los poderosos intentando aplacar esta democracia absoluta. Los de las clases medias gambeteando y culipandeando para que haya cambios, pero no tan radicales. Y los humildes, los que nada tienen que perder, intentando reivindicar lo que no han podido hacer ni han podido tener a lo largo de su vida, de ellos y de sus padres y de sus abuelos. Es decir, ser ahora todopoderosos. Participar, decidir. Sobre lo que antes decidían especialistas, ahora decidiendo los no especialistas. Es decir, el 80, el 90% de la gente. Y entonces se dan luchas de clases. Las mismas clases sociales se van redefiniendo. Las clases sociales que estudia la sociología, por ingreso, por oficio, se licúan, se fusionan. En la revolución las clases entran como en una licuadora y se rehacen cada día. Unos frente a otros, unos contra otros, unos ganando a otros en la búsqueda de influencias. Por lo tanto, una revolución es una intensa lucha, una intensa guerra ideológica, política, cultural y simbólica, para definir cuál será el rumbo. ¿Se volverá a aplacar la revolución y las cosas volverán a su cauce? ¿Se lograrán pequeñas conquistas pero que dejen el régimen como estaba con algunas reformas? ¿O se harán las revoluciones más profundas que se pueda? ¿De qué va a depender? De esa lucha. De esta lucha ideológica, de esta lucha de ideas, de esta lucha de conceptos, de esta lucha de palabras, de esta lucha de consignas. Una revolución es una intensa lucha por la hegemonía de la sociedad. Lo que un partido político hace a lo largo de 50 años, haciendo cursos, seminarios, militancia, estudios, debates, se comprime en una semana, se comprime en un mes, se comprime en 15 días. Es una lucha otra vez por el alma y por el cerebro de las personas. Es una lucha por los preceptos morales dominantes, por los preceptos lógicos dominantes, por los preceptos instrumentales que tienen las gentes para saber por dónde va a conducirse la revolución. Ahí rescató la palabra, la frase brillante, hermosa de Pablo, de el genio bolchevique. El genio bolchevique es eso. Es una voluntad de poder, usando el concepto nietzscheano, digámoslo así, pero es más que una voluntad de poder. Es esta capacidad para incidir cada día, sobre cada tema, cada hora, en cada momento, un nuevo giro que permita que una idea se irradie, que una consigna se amplíe, que una coalición se articule y se engrose con otras coaliciones. Los bolcheviques partieron siendo minoría en el Soviet, eran el 5% de los delegados del Soviet. Eran una minoría insignificante, a pesar de tener 20 años o 25 años de preparación de células clandestinas. Eran una minoría. La mayoría eran los socialistas revolucionarios, los llamados eseristas, que era un partido campesino de izquierda. Pero cuando llega octubre, los bolcheviques son la mayoría. En octubre los bolcheviques se vuelven mayoría en los soviets, en el soviet de Petrogrado, en el soviet de Moscú, en los soviets de las ciudades intermedias, y comienzan a tener influencia en los soviets rurales. Se vuelven mayoría en los soviets de obreros, de soldados que vienen del frente. ¿Cómo se convierten de minoría a mayoría? Ese es el genio bolchevique, recuperando la palabra de Pablo. ¿Cómo se convierte una minoría en mayoría? Porque los bolcheviques toman el poder cuando son mayoría, cuando tienen ya el control de todos los soviets, cuando sus consignas
las debaten los soldados en el frente. Cuando sus propuestas, 3 ideas, 3 palabras concretas y precisas, son las que la maneja el ama de casa, la maneja el estudiante, la maneja el obrero, la maneja el transportista, la maneja el mesero de un restaurante. Cuando logran eso, son mayoría. No son mayoría electoral, son mayoría política. El arte de convertir una línea política en línea hegemónica, el arte de conquistar el alma, el corazón y los preceptos morales, instrumentales y lógicos de las personas, es el arte del bolchevique. El tren de Finlandia, las tesis de abril, el intento de insurrección de junio, la huida, las persecuciones, el regreso, la presencia de Trotsky en el Soviet de Petrogrado, etcétera, todo es una maquinaria de hegemonía. La revolución no es un hecho insurreccional. La insurrección será un momento, un colorario de una victoria ideológica, política y cultural de los comunistas, de los bolcheviques, en la mayoría de las organizaciones movilizadas de la población rusa. Y la capacidad de establecer alianzas donde no son mayoría. ¿Dónde no eran mayoría? En el campesinado. No eran mayoría. Sus consignas comenzaban a tener presencia, pero seguían siendo sin minoría. ¿Qué hace Lenin? Se alía con los socialistas revolucionarios, que sí tenían mayoría entre los campesinos, y articula la recuperación de su programa y el planteamiento que era transversal: tierra para los campesinos que habían sido expropiados siglos atrás por los grandes terratenientes. Paz. ¿Quiénes morían en la guerra? Campesinos, soldados. ¿Quiénes son los que van a la guerra? Los campesinos y los obreros. Paz, para que los campesinos regresen a sus tierras, para que no se mueran los jóvenes, para defender a unas familias que se estaban disputando territorios en el mundo entero. Esta genialidad política, de en medio de un caos creador que es una revolución, de múltiples revoluciones en marcha, establecer un conjunto de lineamientos, de propuestas y de formas organizativas que van articulando mayoría política. Mayoría política. El arte de tejer, diríamos aquí en Bolivia. ¿Por qué Evo y no fue Felipe? Por el arte de quien supo tejer mejor las alianzas. ¿Quién sabe tejer mejor las alianzas? No es un tema de radicalismo solo, es radicalismo, precisión, habilidad organizativa y entender el espíritu de la época, el alma de la época. Es un espíritu que va cambiando, porque el estado de ánimo cambia de una semana a otra, cambia de un día a otro. Y un bolchevique tiene que saberse mover en esos vericuetos del estado de ánimo colectivo para saber tejer la alianza y la mayoría cultural, ideológica. Y por último, la toma del Palacio de Invierno es simplemente un colorario, es simplemente el cherry de la torta, la frutilla de la torta, contingente. Es más, Lenin pensaba que se podía hacer la revolución sin necesidad del uso de la violencia, pero siempre tenía su plan B. Por si me falla esto, pues tengo mi plan B, y el plan B funcionó al final. Lucha cultural, voluntad política y capacidad de acción inmediata. Lucha cultural, capacidad de acción. Hegemonía, fuerza. Hegemonía, fuerza. Hegemonía, fuerza.
Seduce, derrota. Seduce, derrota. Seduce, derrota. Es un arte. No hay una regla para eso. Pero la revolución bolchevique es un excelente laboratorio para ver cómo se combina la capacidad de seducir, de convencer, de articular, con la capacidad de derrotar. Hay que derrotar al adversario, por supuesto. Pero primero hay que convencer a la mayoría. Y una vez derrotado al adversario, tienes que volver a convencer nuevamente a la mayoría. Yo resumía eso, Gramsci, Lenin, Gramsci, Lenin. El bolchevismo es una mezcla de gramscismo y de leninismo, o de jacobinismo, si ustedes quieren. Estudiar ese proceso en vivo es una cosa fascinante. No hay mejor lección para un político que ver una revolución en vivo, de cómo se combina la idea, la acción, la voluntad de poder, la fuerza, otra vez el convencimiento, otra vez la capacidad de seducir, otra vez la fuerza. Y entramos a lo que nos plantea Pablo, el Estado. La revolución es una paradoja estatal. Toda revolución, en cierta medida, desmonta el Estado. Desmonta el poder de un grupo que antes tomaba las decisiones. Democratiza las decisiones. Pero a la vez, la revolución no ha de poder continuar ni consolidarse si no establece otra vez mecanismos de centralización. El gran debate con el anarquismo, antes en el siglo XIX, XX, hoy con el hollywoodismo, diríamos, recordando al profesor Holloway, que es el que reflexionó, cambiar el mundo sin tomar el poder, que es un debate que lo han planteado otra vez. Es el mismo debate de hace 100 años y va a ser recurrente los siguientes 100 años. La revolución, en cierta medida, disuelve el Estado, parcialmente. Sigue habiendo ejércitos, sí, pero ya no hay la jerarquía. Sigue habiendo fábricas, sí, pero ya no hay los mandos, ni las relaciones jerárquicas y totalitarias entre el patrón y el trabajador. Pero, si la revolución ha de continuar, necesita otra vez centralizar. ¿Por qué? Porque están los enemigos asediando. ¿Cómo enfrentas a 7 ejércitos? Los rusos fueron invadidos por 7 ejércitos. Tuvieron su guerra mundial en pequeñito. Les invadieron. Le invadió Alemania, le invadió Estados Unidos, le invadió Inglaterra, le invadió otros países de alrededor. ¿Cómo enfrentas? ¿Cómo enfrentas una estructura centralizada de ejércitos con mando? Otra vez, dejando libre a una comuna por acá, otra comuna por allá. ¿Enfrentas sin jerarquía de mando? Eso se intentó y fue un fracaso total. Y ahí es que se nombra como comisario del pueblo a Trotsky, comisario de defensa. Y Trotsky se sube a su tren y lo que hace es estructurar una nueva jerarquía del ejército, que es una nueva jerarquía del Estado. Es heroica la descripción de Trotsky recorriendo con su tren, venciendo a los ejércitos blancos. ¿Qué pasa con las fábricas? Se tomaron los trabajadores. No hay dinero. Democracia total. Pero si esa democracia no tiene un nivel de centralización, no hay repuestos para esa fábrica. Si no hay repuestos, no hay salario para esa fábrica. Si no hay salario para esa fábrica, se comienzan a vender los repuestos de las fábricas. Al final, la fábrica queda desmantelada. Un grupo por sí mismo, aislado, en su autonomía, rodeado de estructuras centralizadas, se vuelve inerme y no puede enfrentarlo. Entonces, ¿qué? Hay que reconstruir un sistema de jerarquía en el ejército, hay que reconstruir un sistema de organización y de articulación en las fábricas, hay que establecer un sistema de articulación entre campo y ciudad. Es decir, se vuelve a construir una estructura centralizada, es decir, un Estado.
Ah, pero es otro Estado, de acuerdo, pero igual es Estado. Hubiera sido una belleza que no se hubiera reconstruido el Estado, pero era claro que eso no hubiera durado los 3 meses que duró la Comuna de París. Aún la Comuna de París, para defenderse, tuvo que establecer un mínimo de centralización para defenderse frente a la invasión y a la presencia del ejército prusiano en las puertas de París. Esta es una paradoja de toda revolución, hace 100 años, hoy y de aquí a siguientes 100 años, que toda revolución marca una necesidad de democratización absoluta de las decisiones políticas, por lo tanto, de dilución del Estado y de centralización política, de construcción de Estado. Y si no tiene esa dualidad, no es revolución. No es revolución. En verdad, llamaríamos revolución a esa dualidad. Estado, no Estado, Estado, no Estado, Estado, no Estado. Lo reflexiona Lenin en su texto El Estado y la Revolución, cuando coloca, es un semiestado, le dice. La palabra semiestado me gusta. Es no Estado porque tiene que democratizar permanente la toma de decisiones, pero es Estado porque tiene que combatir a tus opositores y tiene que enfrentar un contexto internacional adverso, que sin centralización sencillamente te arrasa. Porque tú puedes tener la voluntad de decretar el comunismo, de abolir el dinero, de decretar comunas por todas partes. ¿Y qué haces cuando tienes que comprar el repuesto para el micrófono? ¿Y qué haces cuando tienes que defender un pedazo de territorio que quiere ser apropiado por otro país que ha visto un momento de debilidad para ir a quitarte tu petróleo, tu litio, o tu gas, o tu mineral? ¿Qué es lo que le estaba pasando a Rusia? ¿Qué haces? La revolución es eso, es esa contradicción entre democratizar y centralizar, centralizar y democratizar. Si solamente democratizas, te aplastan. Si solamente centralizas, ya no eres una revolución. Entonces tienes que convivir con los dos, democratizando, centralizando, democratizando, centralizando. Es una dialéctica infinita. Pablo plantea esta paradoja. ¿Qué hace un revolucionario cuando se enfrenta? Un revolucionario ha de buscar la democracia absoluta. El país donde todos decidamos sobre todo, donde todos participemos en todo. Pero tiene que enfrentarse con la realidad bruta, terrible, de que tienes que garantizar el abastecimiento de combustible, tienes que garantizar la educación, tienes que garantizar que los salarios funcionen, tienes que garantizar que el sistema de transporte se mantenga, tienes que garantizar que tus fronteras se mantengan estables. Y entonces tienes que entrar a las técnicas de Estado, las técnicas de Estado. Si te dejas absorber por las técnicas de Estado, construiste un Estado, pero ya no eres revolucionario. Pero si solamente te dedicas a democratizar, serás un testimonio lindo en la historia, pero arrasado por tus opositores que sí saben usar la centralización, que sí saben usar el poder y que sí tienen apoyos internacionales para barrerte del mapa y de la historia. Entonces un revolucionario vive esa paradoja, la realidad práctica de la necesidad de centralizar cosas y la obligatoriedad moral y política de esforzarte por descentralizar lo que puedas cuando se pueda, porque si no el espíritu de la revolución se muere. ¿Hasta cuándo? Pablo ha recuperado esa hermosa frase de Gramsci, para mí equivocada pero hermosa para su contexto, de la revolución contra el capital. Claro, quienes, no era el capital, quienes leían el Capital
decían que la revolución tenía que darse en un país avanzado, desarrollado, como Alemania o como Francia o como Inglaterra, que era en ese momento el núcleo del capitalismo, aunque en decadencia ya, y estaba emergiendo a Estados Unidos. Y la revolución se da en Rusia, en el extremo, en el borde de Europa, donde no se la esperaba, donde la clase obrera era minoritaria, donde la cultura política democrática era mínima por el autoritarismo del zarismo, y se da ahí. ¿Qué hace un revolucionario cuando la revolución se da donde no la esperas? ¿Te vas a tu casa? Dices, no, esa revolución no puede darse, me voy a mi casa a la espera de que sí se dé en Estados Unidos o Inglaterra, porque ahí es el centro del mundo. ¿Qué hace un revolucionario? ¿Huye de su responsabilidad histórica o se sumerge, se mete a la piscina? Eso es el leninismo. El leninismo es asumir la historia como viene, no especular sobre la historia como debiera ser. Eso se lo dejamos al profesor universitario, que se le paga para que haga esas especulaciones. Y que va a quedar para que lo lean de aquí a 100 años. En la vida práctica, ¿qué hace un revolucionario? Tiene que sumergirse. Toda su lectura y su experiencia y su ánimo tiene que volcarse a la realidad. Si no, no es un ser vivo. Si no, no es un revolucionario. Es un diletante, mediocre encima. Con el riesgo del fracaso, ¿sí? Sí, el riesgo del fracaso. Porque la teoría te dice que el capitalismo tiene sus centros, que las periferias son más frágiles, pero también son menos importantes, y que el cuerpo capitalista tiene la capacidad de compensar las debilidades en las extremidades con la fortaleza de su corazón y de su núcleo, para volver a retomar el control en las extremidades. Esa reflexión la hizo Marx el 48. Esta idea del eslabón más débil leninista en verdad es marxista, cuando reflexiona sobre la posibilidad de la revolución en las extremidades del cuerpo capitalista. Es más fácil, dice, pero a la vez, dice Marx, así como es más fácil que estalle la revolución en la extremidad, es más fácil también que el capitalismo en su núcleo duro tenga la capacidad de reconstituir y de volver a absorber esa extremidad rebelde, esa extremidad insolente. La teoría te dice entonces que una revolución ha de triunfar si se da en los países más desarrollados, los que tienen la tecnología, los que controlan el internet, los que tienen los sistemas de investigación, los que tienen los centros financieros. Una revolución ahí es una revolución total que abarca al mundo entero. Pero las revoluciones no se han dado nunca ahí. Las revoluciones que han estallado se han dado en las extremidades. Ojalá que se dé en el corazón, y hay que luchar para que se dé en el corazón, pero si no se da, ¿das la espalda a la historia? Ese es el dilema leninista. Ellos sabían que estaban condenados al fracaso. Solos, aislados, un país pobre, marginal como Rusia, por muy grande que sea, estaba condenado al fracaso. Porque no era el núcleo del capitalismo. Es más, la mayor parte de la gente estaba en el precapitalismo. El capitalismo eran pequeñas ciudades, no, grandes ciudades, pero minoritarias, demográfica y territorialmente. Cuando los bolcheviques, Trotsky, Lenin, se lanzan, Lunacharsky, Kollontai, se lanzan a la revolución, eran gente muy culta, habían leído El Capital, sabían de las teorías del imperialismo y sabían que ahí una revolución estaba condenada al fracaso. Y se lanzan, se meten. En la perspectiva de una apuesta histórica, de que estallando ahí la revolución en 1 año, en 6 meses, en 2, en 3, en 4, en 5, en 6, en 10, la revolución puede expandirse a otras partes del continente. Y es con esa esperanza que un revolucionario de un país atrasado, marginal, se lanza, participa y se involucra en una revolución que estalla. Yo le califiqué eso, una revolución es una búsqueda de tiempo. Una búsqueda de tiempo para que otros países hermanos, el de al lado, el del frente, se involucre.
se vea convocado. Solo estoy condenado al fracaso. ¿Cuándo será mi fracaso? Ojalá que no muy pronto. En 1 año, en 3, en 5, en 10, en 15, pero voy a fracasar. Esa es también la paradoja de la enseñanza de la Revolución Rusa. Por lo general, las revoluciones están condenadas al fracaso, si no estallan en el corazón capitalista, si no se vuelven planetarias. Y entonces la esperanza en la que se juega un revolucionario en un país alejado, marginal, en las extremidades, en el eslabón más débil, es la esperanza de su irradiación. Y para eso necesito tiempo. Una revolución tiene que expandir y ganar tiempo. En su radicalidad, ganar tiempo a la espera de que otras revoluciones estallen en otras partes. Tiempo, la desesperación por el tiempo, la desesperación para que en el país de al lado surja algo, la desesperación para que en España pase algo, la desesperación para que en Italia pase algo, la desesperación para que en Francia o en Grecia o en Inglaterra pase algo. Porque estoy solo, estoy condenado al fracaso. Lo único que hago es postergar el fracaso. 1 año, 5, 10, 15 años, 20, a la espera de que sucedan otras cosas en el mundo. Pero así avanza la historia. Si no hubiera habido esa apuesta al futuro, el mundo hubiera sido muy distinto el siglo XX. No hubiéramos tenido el Estado social, no hubiéramos tenido el Estado de bienestar, no hubiéramos tenido los estados nacional populares en América Latina, que en el fondo fueron las estrategias de contrainsurgencia comunista. La historia tuvo que avanzar así. ¿Qué va a pasar a futuro? Lo interesante es de que se derrumba el bloque soviético, se derrumba la idea de revolución. Pocos hablan de revolución. Es más, en los años 80 y 90 los que hablaban de revolución se pasan al campo neoliberal, se vuelven escritores de Sánchez de Lozada aquí en Bolivia, se convierten en promotores de pactos sociales. Los que leían El Capital luego están leyendo a Huntington y a Dahl enseñando sus clases. Pero la utopía liberal también se ha derrumbado. Eso es lo hermoso de esta época. La utopía liberal, el fin de la historia de Fukuyama, Estado de Derecho, democracia liberal, globalización, como el destino último de la humanidad, se ha derrumbado. Se sale Inglaterra de la Unión Europea, aparece un partido político revolucionario de izquierda en España, aparece un líder en Inglaterra que habla de nacionalizar, Corbyn. Por el lado de la derecha aparece Trump, que en vez de hablar de globalización va a colocar un muro contra los latinoamericanos, que en vez de universalización del capital está hablando de proteger y primero América Latina y que el mundo se muera. La utopía neoliberal del fin de la historia también se derrumbó, solo que no la hemos celebrado como se debería celebrar. Todavía algunos autores siguen hablando de la globalización y la globalización. Se cayó el muro de Berlín y se cayó una ilusión de siglo, ¿cierto? Pero también se cayó la globalización como ilusión triunfante. Y entonces ahora el mundo no tiene destino. ¿Cuál es el destino del mundo? ¿El proteccionismo de Trump? ¿La globalización de Xi Jinping, comunista? ¿Cuál es el destino del mundo? Los comunistas son ahora los globalizadores, los capitalistas son ahora los proteccionistas. Se han invertido los papeles. El mundo está de cabeza. Es un momento de incertidumbre estratégica.
Y cuando se abren esos momentos de incertidumbre estratégica, el profesor Wallerstein le llama, creo, caos sistémico le llama, es el momento en que se abren las posibilidades que dependen de nosotros, especialmente de la nueva generación de jóvenes. Recordar la Revolución Rusa es alumbrar el futuro, no es un hecho de melancolía, no es un hecho de exquisitez histórica, es un hecho de cómo imagino el mundo. Para sacar la lección de Rusia y para no repetir los errores de Rusia. Pero está claro que el mundo necesita revoluciones, si no el mundo no avanza. Si algo pone en movimiento el mundo son las revoluciones, es decir, la democracia. No la democracia del voto, la democracia de la asamblea, de la calle, de la deliberación. La democracia en la que los que no somos especialistas de nada, nos convertimos en los especialistas de todo. El mundo necesita nuevamente esa democracia. El mundo necesita nuevamente esa esperanza, esa ilusión colectiva para poder andar. Sin ilusión el mundo no avanza. Pero además, la propia fisiología del cerebro es predictivo. Siempre está funcionando hacia futuro. Nuestra fisiología, nuestra biología cerebral funciona como predicción. Y hoy le hemos quitado al mundo la predicción de un futuro. El que tenemos está en problemas. El que queríamos fracasó el siglo pasado. Y entonces estamos haciendo un acto de contranaturaleza cerebral al no tener ilusión, al no tener esperanza, al no tener predictividad del futuro de la humanidad. Es un hecho anticerebral. Entonces el mundo requiere otra vez pensar en las revoluciones. Otra vez pensar en algo distinto. Imaginar qué nombre tendrá. No nos peleemos. El profesor Badiou ha hablado de la hipótesis comunista, porque hay cierto resquemor en la izquierda europea de hablar del comunismo. Está bien, socialismo, comunitarismo, lo que quieran. Es decir, algo distinto donde la gente tome decisiones, donde la gente de a pie, de la calle, tome las decisiones que antes la tomaban los especialistas. Es decir, el mundo demanda pensar otra vez en la revolución del siglo XXI. Si no, no va a haber mundo, si no, no va a haber progreso, no va a haber movimiento de la sociedad. Y va a ser un caos absoluto donde los que van a perder siempre son los más débiles. Entonces, imaginar la revolución del siglo XXI es pensar la revolución rusa. ¿Por qué estamos hablando de ella? Por eso. Porque estamos obligados como seres humanos a imaginar un nuevo destino. La revolución rusa marcó y falló. Muy bien, hagamos algo para que la nueva revolución que vaya a surgir en cualquier parte del continente y del mundo no cometa los errores que cometieron ellos, pero que aprenda de las virtudes que ellos nos dejaron. Porque hay un conjunto de virtudes y de enseñanzas y de tácticas y de estrategias fascinantes, insuperables. Pero a la vez, nuestra lectura tiene que ser crítica, porque esa revolución fracasó. Entonces, estudiar por qué fracasó, cómo hacemos para no fracasar, cómo hacemos para que lo que venga a surgir a futuro sí pueda llevar a la humanidad a un mejor destino. Muchas gracias. Dos comentarios. Uno que tiene que ver con la apelación a los jóvenes. Los jóvenes siempre han sido la gasolina de los procesos de transformación. Los jóvenes son imprescindibles para que las cosas cambien. Y en un mundo como el actual,
hay algo que ha adquirido una centralidad enorme, y es el conocimiento. Nunca ha habido en la historia de la humanidad tantas oportunidades como ahora para tener información y para acumular saberes. Es verdad que tampoco nunca en la historia de la humanidad ha existido tanta basura. O sea, de alguna manera la inteligencia se ha convertido en nuestro tiempo en la capacidad de separar el conocimiento valioso de la basura. Y si algo enseña la Revolución Rusa es la importancia de la política para cambiar las cosas. La política es una profesión enormemente denostada, o una actividad enormemente denostada, precisamente porque siempre ha estado en manos de profesionales que trabajan para que nada cambie. La propia profesionalización de la política, a través de las propias dinámicas centralizadoras, y entendemos, como decía Álvaro, la dinámica contradictoria del Estado como una relación entre democratizar y centralizar. La propia especialización de la política respondería a esa dinámica de centralización y de no democratización. Pero es fundamental para los que defendemos que la transformación solo es posible si la política se generaliza, si la democracia es un movimiento histórico que lo que hace es repartir el poder. Demos y kratos, el poder en manos del pueblo. La democracia no puede ser solamente un procedimiento de selección entre élites. La democracia es básicamente un procedimiento de expropiación, de socialización del poder, de hacer que el poder que está en pocas manos se convierta en un poder que está en las manos de los más. Eso es lo que significan las revoluciones. Pero esto solamente es posible a través del dominio de la esgrima. Y el dominio de la esgrima es ese conjunto de técnicas de combate que llamamos política. No mitifiquemos nunca, este es uno de los problemas de las revoluciones, el acto insurreccional. Como decía Álvaro, la insurrección es un momento residual en el proceso revolucionario. Y uno de los problemas que tiene el momento violento es que en el 95% de los casos suele ser el momento preferido y el momento en el que le gusta definir la relación a la minoría de poderosos. Por eso es tan importante entender que esa ciencia política de los de abajo leninista es una obligación de ser más listos, más fuertes, más inteligentes que el adversario, precisamente porque se cuenta con menos instrumentos. Y esa es una de las grandes lecciones de la Revolución de Octubre. Quizá no sea una revolución solo contra el capital, sea una revolución contra todo. Una revolución contra 7 ejércitos, una revolución contra el hambre, una revolución contra toda la presión internacional, una revolución contra la propia falta de cuadros de Estado para llevarla a cabo. Por eso, no perder nunca de vista la importancia de dominar todas las técnicas y todos los conocimientos. Y con esto acabo esta reflexión, tiene que ver con una de las contradicciones fundamentales. Lo decía Álvaro. Marx había calculado sensatamente que las revoluciones se tenían que producir en el centro, que se tenían que producir en el núcleo, que se tenían que producir en las áreas del sistema mundo más desarrolladas tecnológicamente, industrialmente y culturalmente. Y en la práctica, y esto fue algo con lo que se encontraron los teóricos de la dependencia, en la práctica lo que vimos es que era en las áreas periféricas o semiperiféricas, en las extremidades, donde se podían producir las revoluciones. Y de nuevo volvemos a la condición de posibilidad y al límite de la política y de la revolución, que es el Estado. ¿Por qué la revolución es casi imposible en Estados Unidos, en Alemania o en Inglaterra? Por el Estado. Por el Estado como leviatán insuperable que es capaz de organizar el poder de manera que puede
controlar de manera eficaz su propia supervivencia. Puede incluso, a través de mecanismos de dominación con respecto a la periferia, repartir mejor, puede redistribuir, puede construir sociedades viables. Y entonces todavía el desafío es más difícil, porque el desafío es, desde estados enormemente débiles, plantear el desafío a quien es mucho más fuerte. La empresa hercúrea de la Revolución Rusa es, a través de mecanismos de Estado que no se habían probado nunca, lograr la industrialización de un país. El éxito fundamental de la Unión Soviética, cuando se mide en su capacidad de combate en la Segunda Guerra Mundial, como fuerza política, como Estado que derrota en la práctica al nazismo, tiene que ver con su desarrollo industrial. Las guerras son procesos industriales, demuestra la capacidad de un Estado para industrializarse y, por lo tanto, ganar una guerra a un Estado aparentemente superior en términos tecnológicos. Y, de hecho, la clave de la derrota de la Unión Soviética también es una derrota industrial, aunque también es una derrota ideológica y una derrota cultural. Ahí lo que yo os insistiría es en olvidar los símbolos viejos y las viejas liturgias. La esencia de lo que significa una revolución está en otros elementos y tiene que ver con el conocimiento. La clave para entender a Lenin, a Trotsky, a Bukharin, a Zinoviev, a Kamenev, a Kollontai, a todos ellos y ellas, es que nunca dejaron de estudiar. Estudiaron 10 veces más que sus adversarios, porque hay que ser 10 veces más listo que tu adversario cuando eres 10 veces más débil que tu adversario. Y eso tiene que ser siempre, digamos, algo que se asuma como las reglas del juego. Nosotros tenemos que ganar el partido de fútbol jugando con una mano atada a la espalda y teniendo que superar por más de 10 goles al adversario, porque si no, no hay transformación posible. Esa es una lección también de la Revolución Rusa y el elemento subjetivo de sus dirigentes, que son verdaderos y verdaderas fueras de serie. Y de nuevo, toda esa inteligencia, toda esa capacidad de utilizar la política para cambiar las cosas, tiene la necesidad de expresarse en el dispositivo de la política, que es un dispositivo contradictorio, que es el dispositivo del Estado. Álvaro explicaba muy bien esa relación contradictoria de lo que implica una práctica revolucionaria en el uso del Estado, que está permanentemente sometido a la contingencia, que no tiene reglas precisas, que no tiene manuales precisos y que es una actividad dialéctica y contradictoria. Y es, del mismo modo que es imposible prever científicamente una revolución, del mismo modo que es imposible provocar científicamente una revolución, es también imposible dirigir una revolución y convertirla en avances democráticos sin estudio y sin el esfuerzo teórico fundamental para comprender dónde vivimos. Y ahí la Revolución de Octubre sigue siendo una caja de herramientas determinante y fundamental. Oigan, muchas gracias, muchas gracias. El conversatorio que se ha tenido hoy aquí en el Banco Central de Bolivia, donde el vicepresidente del Estado Plurinacional, Álvaro García Linera, junto con el presidente, como el secretario general del partido Podemos en Bolivia, en España, Pablo Iglesias, realizaron un análisis sobre los 100 años de la Revolución Rusa en el mundo. Amigos televidentes, este fue el acto importante que se ha llevado aquí en el Banco Central. Vuelvo a Estudios Centrales con ustedes, colegas. Bien, muchísimas gracias, compañeros. Eso es lo que vivíamos en vivo directo desde la Ciudad de La Paz,
desde el auditorio del Banco Central de Bolivia esa conferencia magistral por los 100 años de la Revolución Rusa. Con esto cerramos este espacio de información. Muchísimas gracias por su gentileza.